Bueno, gracias por la invitación. Y yo les voy a, en esta relación entre pedagogía y catequesis, les voy a presentar la figura de otro pedagogo. Todos conocemos y queremos mucho a Don Bosco, es una figura que nos presentó el Padre hoy y que conocemos todo su aporte a la educación dentro de la Iglesia. Pedro Poveda es otro pedagogo, menos conocido, y se los voy a presentar, y que en algunas cosas van a ver que coincide mucho porque es la educación cristiana, o sea, no hay mucha diferencia, pero en otras cosas creo que hay matices distintos que por ahí nos pueden servir para, en nuestra tarea de todos los días, poder ver qué puede la catequesis tomar de la pedagogía, y la pedagogía va tomando cosas de la catequesis también, como vimos en el caso de Don Bosco, ¿no? Entonces, vamos con Pedro Poveda. Les explico un poquito quién es y después cómo enfocó su pedagogía. Bueno, Pedro Poveda es un sacerdote secular español, que nació en 1874, que nació en el sur de España, en Andalucía, un andaluz. Él es importante, yo les puse ahí que es el pontificado de León XIII, es esa época, de un papa que marcó muchísimo la tarea de los cristianos en esa época por varias razones. Porque ese es el momento en que se está desarrollando mucho toda la revolución industrial, que se llama, ¿verdad? Entonces, por primera vez se acumulan grandes capitales y aparece una clase que se llama el proletariado, que es la clase obrera, y entonces las dificultades entre capital y trabajo eran muy fuertes, y León XIII toma esa temática en una encíclica suya que se llama la Rerum Novarum, ¿no? Esto impactó mucho a Pedro Poveda, así como otras cosas de él que después les voy a decir. Como seminarista, él estaba en una ciudad que estaba rodeada de cerros. Y en esos cerros, los gitanos, que eran la gente más marginada de esa sociedad, hacía como unas cuevas, porque era una tierra blanda. Y vivían ahí en esas cuevas. Y había bastante conflictividad entre la gente que vivía en la ciudad y la gente que vivía en estas cuevas. Entonces, en un momento determinado, él empieza a sentir mucho la realidad de esta gente y se acerca. Y le pide al párroco ir ahí a empezar algo de catequesis con los chicos que vivían ahí. España en ese tiempo es una realidad de mucho analfabetismo y de mucha pobreza, El analfabetismo era amplísimo. Entonces empieza esta realidad de la catequesis, y esto es muy interesante, porque la catequesis, se empieza por ahí, genera escuelas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno anuncia el Evangelio, se lo anuncia a toda la persona, ¿no? Y se da cuenta de que esa persona necesita un montón de cosas para poder promoverse como tal. Entonces él inicia una serie de escuelas a las que las llama Escuelas del Sagrado Corazón. Esa es una época, la de León XIII, donde León XIII, él dedica el mundo al Sagrado Corazón en 1899, es una devoción que estaba ampliamente difundida. Y él le pone este nombre a las escuelas, ¿no? Y empieza a ver que si uno quiere promover a esas personas, tiene que educarlas. Entonces la educación empieza a ser como la preocupación principal para poder promover a una persona. O sea, no darle algo, sino que ella misma pueda ser sujeto de sus propios cambios, pueda ser sujeto de su propio crecimiento. Y él toma como modelo, y siempre lo va a tomar a lo largo de esa vida, de esa promoción de la persona, la encarnación de Cristo, ¿no? Cuando Cristo se encarnó, asumió todo del hombre. No solamente su espíritu, no solamente su inteligencia, sino todo, su cuerpo, sus afectos, y ese va a ser el modelo. Un tiempo después, por ciertos conflictos que él va viviendo, se tiene que ir de Guadix y se va a un santuario, que es aquel que está arriba, al norte de España, Asturias, que es un santuario popular. Y ahí también, donde hay una virgen muy famosa que es la Virgen de Covadonga, que los asturianos veneran un montón.
La cosa que está bastante tiempo, siendo muy joven, en ese santuario. Y ahí iba pila de gente. Entonces, allí él empieza a hacer como la educación de la fe de esos peregrinos, que iban con fe, pero se daba cuenta de que tenían que profundizar esa fe, que era una fe por ahí, como vemos a veces en la catequesis, que son personas que tienen un anuncio, digamos, de la fe, pero tienen muy poco profundizada su fe, ¿no? Qué es lo que creen, cuáles son las consecuencias para su vida, y él empieza a publicar. Él toda su vida publicó mucho y apreció mucho las publicaciones como una vía de evangelización, ¿no? Tiene un montón de libritos para los chicos, para los jóvenes, para un montón de gente. Y allí se empieza a dar cuenta que España necesita que se articulen todos los católicos en función de un proyecto educativo nacional, que la educación empieza a ser para él una preocupación política, digamos así, una preocupación para todos. Muy bien, a la vez, y esto es interesante, él se da cuenta de varias cosas que están ocurriendo en su momento, porque era muy observador de la realidad que tenía alrededor. Y ahí se empieza a dar cuenta que hay un montón de gente que son laicos, los religiosos tenían muchas escuelas, las diócesis también, pero hay un montón de laicos que necesitan asociarse y hacer cosas juntos. Entonces empieza a atender eso, y una de las iniciativas que funda es esa que les decía recién Fabiana, que se llama la Institución Teresiana, que es una asociación de laicos, que la aprueba después Pío XI, que es el Papa que inicia la Acción Católica también. O sea que era el momento en que realmente el tema de los laicos estaba muy fuerte, y él siempre fue muy difusor de toda esta idea. Y hay otra cosa importante, y es que también la mujer en esta época va educándose mucho más, porque estaba marginada de muchas opciones educativas. Entonces, sobre todo, empieza a educarse para ser maestra, después entra a la universidad, y en eso Pedro Poveda fue un fanático impulsor de que la mujer asumiera roles en la sociedad, muchos roles sociales distintos. Pero se empieza a dar cuenta de que aparecen muchos feminismos. Acuérdense que es la época del voto femenino, de un montón de cosas. Y él dice, bueno, tenemos que hacer como cristianos un feminismo aceptable. Y hoy tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos que muchas mujeres están sometidas, digamos, a situaciones, pensemos en la trata, pensemos en la inequidad de la mujer cuando cumple la misma función que el varón, pero tenemos también feminismos que piensan a la mujer no dentro del contexto familiar, no como complementaria del varón, sino realmente como alguien que se va a manejar sola. Cuando vemos hoy los feminismos, esta mañana hablábamos de la familia. En todo el siglo XX se fue dando un desarrollo de muchos modelos familiares que ya sabemos que son variados y son muchos. Pero la Iglesia siempre sostuvo que el mejor ámbito para el desarrollo del varón y la mujer y de los hijos es esa familia, del varón, la mujer y los chicos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nacemos de un principio masculino y femenino, y nuestra crianza, los chicos tienen derecho a tener un padre y una madre, y desgraciadamente muchas veces ese derecho por circunstancias de la vida no lo pueden ejercer. Pero esto es importantísimo. Yo miraba el otro día las noticias sobre el hijo de Marley, ¿vieron? Mirko. Bueno, Mirko es un chiquito que tiene un padre, que es Marley, un óvulo que apareció en Siberia, o sea, la madre es rusa, por eso se llama Mirko, en honor a su madre, un vientre alquilado en Estados Unidos, y una abuela que lo cuida. Entonces, hasta
¿hasta dónde estamos garantizando que ese chico pueda tener una crianza? La crianza no es solo dar amor, es dar un contexto donde uno se pueda identificar con las figuras masculinas, con las figuras femeninas, con los valores, con la estabilidad de una vida familiar. Ustedes después me pueden decir que no y estoy equivocada, pero en realidad la crianza necesita un ambiente. Y hay como una cultura hegemónica en este momento en los medios que promueve de cualquier manera otras cosas. Esto no quiere decir que nosotros seamos y acompañemos pastoralmente cualquier realidad familiar, porque en todas las realidades familiares hay que hacer un camino. Todo el mundo tiene que hacer su camino a Dios, esté en la situación que esté. Pero otra cosa que tenemos que hacer es tratar de garantizar que los chicos tengan las mejores condiciones de crecimiento. Por eso es que estamos en un momento, en ese sentido, difícil y que a veces resultaremos un poco incómodos, pero es importante que los chicos tengan sus derechos. Una de las cosas que Pedro Poveda fue viendo es que la cultura que se estaba... Vieron que los humanos, cuando nos juntamos en un grupo, en una sociedad, generamos lo que llamamos cultura. Es decir, modos de vivir, modos de entender las cosas, costumbres. Y Pedro Poveda se fue dando cuenta de que se estaba generando una cultura donde Dios ya no tenía un lugar, donde mucha gente podía vivir tranquilamente sin Dios. Y esto le preocupó un montón. Dijo, ¿cómo podemos hacer los cristianos para que Dios no sea una cosa que está allá arriba en el cielo, sino algo que tenga que ver con nuestra vida? Y se preguntó esto de la evangelización de la cultura, que después volveremos un poquito más. Y pone como modelo espiritual de este grupo a una mística, a Teresa de Jesús, que era monja y estaba encerrada en un convento, aunque le decían la monja andariega porque andaba muy por todos lados, digamos. Pero ¿cómo es que para los laicos pone de ejemplo una monja? Y él dice, porque los laicos tenemos que tener la intensidad de la vida de oración de un monje, pero en la vida común y silvestre. Tenemos que inventar la manera de poder tener una vida espiritual tan profunda como una persona que se dedica exclusivamente a eso, pero en la vida que estamos viviendo. Busquemos la manera. No nos vamos a poder pasar 5 horas rezando todos los días, pero en cada momento de la vida podemos generar oración, ¿no? Y hacer de nuestra vida una oración. Entonces, pone un ejemplo, digamos, de una mística de la que vamos a tomar alguna cosita después, pero para que lo apliquemos a nuestra vida de todos los días. Poco a poco, a raíz de toda su actividad en la sociedad, que fue muy grande, que generó muchas instituciones y muchas obras educativas, empezó a ser bastante molesto para algunas personas que justamente querían una sociedad donde Dios no estuviera presente. Y se gestó en España, como ustedes saben, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil, que fue una guerra entre grupos políticos en España que generó muchísimas muertes, que fue del 1936 a 1939. La Guerra Civil empezó el 18 de julio y al padre Poveda lo mataron el 28, o sea, enseguidita, porque era una persona muy conocida y que realmente dentro de este proyecto nuevo no podía ocupar un lugar. Fue fusilado. Él lo último que dijo es esto: soy sacerdote de Jesucristo, y siempre predicó la paz, aún en esos tiempos violentos. Y fue canonizado el 4 de mayo de 2003. Esto por darles una pequeña idea de su biografía. Ahora vamos a tomar algunos elementos de lo que él pensaba, de la educación, la pedagogía, la cultura y algunas cosas así, que a nosotros nos puedan servir para ver si nos sirven para algo en realidad. ¿Vamos bien o se están durmiendo? No. Bueno.
Poveda se dio cuenta de que a principios del siglo XX se gestaban montones de pedagogías nuevas, que la pedagogía se estaba convirtiendo en una ciencia. ¿Se acuerdan que la pedagogía es la teoría de la educación? O sea, es la parte del saber que se ocupa de pensar cómo tiene que ser la educación, ¿no? Y empezaron a aparecer montones de corrientes nuevas. Y él dijo, es muy importante que como cristianos conozcamos esas corrientes y hagamos una lectura crítica de esas corrientes que aparecen y de la psicología y de la ética que están asociadas con esa pedagogía, porque vieron que la pedagogía se relaciona con otras ciencias, ¿no? Muy bien, y aparece una corriente, sobre todo que le interesa mucho, que se llama la escuela nueva o escuela activa. Les sonarán, esta escuela nueva, por ejemplo, les sonará Montessori, María Montessori, que es una pedagoga italiana, que empezó a trabajar con discapacitados, que generó materiales de trabajo y actividades muy importantes, y toda esta escuela nueva empieza a preocuparse mucho por cómo aprenden los chicos, es decir, por adaptar la propuesta que hace el maestro a los procesos psicológicos de los chicos, cómo los chicos van aprendiendo. Entonces dice, no podemos enseñarles cualquier cosa sin saber cómo están pensando ellos, cómo aprenden. De Crowley, por ejemplo, Frenet, son todos personas de esta corriente. Y dentro del campo católico había un sacerdote, el padre Manjón, que también le encantaba esto de la escuela activa y de la escuela nueva, y empezó a fundar un montón de escuelas en España que se llamaban las escuelas del Ave María, y esas le gustaron mucho a Pedro Poveda y dijo, bueno, yo voy a hacer como hace el padre Manjón y vamos a entrar en esta corriente de la escuela nueva. ¿Qué es lo que postula esta corriente, básicamente? Muy importante es que nosotros estamos así, ¿verdad? Yo estoy acá hablando, supongamos que esta fuera una clase, y ustedes me están escuchando. La escucha de ustedes pueden estar en la luna, y yo no sé, qué sé yo, por ahí andan divagando por otro lado porque se están aburriendo. O puede ser que esta escucha de ustedes sea muy activa interiormente, ¿no? Ustedes están haciendo su película con un montón de cosas. O puede ser, pensemos en los chicos, esta escuela lo que dice, hay que generar la actividad interna de los chicos, que los chicos, para que aprendan, tenemos que conectarnos con las cosas de la vida real, porque es como ellos se van a interesar, con las cosas que son intereses de los chicos. Entonces, a partir de eso, que ellos llamaban muchas veces centros de interés, a partir de las preguntas de los chicos, empezar a pensar. Y esto lo quiero dejar como una cosa importante. Cuando uno propone algo, o en la catequesis o en la educación, es muy importante primero ver qué preguntas hay en esas personas. Saber qué es lo que está pasando adentro. De esto, ¿qué les interesa? ¿Cuál es la preocupación? Un poco al modo que hacía Sócrates, ¿no? Primero, tratar de ver qué hay adentro del otro. Porque si uno empieza a tirar un montón de cosas y no tiene idea, yo sé que ustedes son catequistas, que andan tengo un montón de elementos, ¿no? Entonces a mí eso me dio pie para pensar lo que les voy a decir. Pero con los chicos pasa que primero tenemos que ver qué es lo que pasa en ellos, qué piensan, qué tienen adentro. Poder preguntar es una actividad psicológica muy elaborada. Cuando ustedes vean que nadie pregunta nada, mala señal. Porque el contacto con algo que interesa necesariamente genera preguntas. Y esta escuela nueva quería eso, generar esa actividad interna. Hicieron de todo, hicieron cooperativas para chicos, hicieron diarios, muchos de ellos eran maestros rurales. Y tenían en una misma aula chicos que iban desde primer grado
hasta sexto grado, supongamos, ¿no? Entonces decían, ¿cómo hago, dice un maestro, para enseñarle a chicos tan distintos? Entonces inventaron un montón de cosas para lo que hoy llamamos aulas heterogéneas. Es decir, los chicos que tenemos adelante, aunque tengan la misma edad, son todos diferentes. Entonces, una cosa que podemos ayudarnos a pensar es cómo hacer con aulas donde realmente los chicos son diferentes. En el caso de estos maestros eran muy diferentes porque hasta tenían edades distintas. Pero hoy se está trabajando mucho en la pedagogía propuestas para aulas heterogéneas, ¿no? Entonces, inventaron una serie de cosas y dijeron, bueno, algunos momentos los vamos a hacer grupales, porque todos van a poder entrar en esa actividad, pero otros momentos van a ser de enseñanza individualizada. Es decir, a cada uno le voy a dar un trabajo diferente, porque los chicos son diferentes. ¿De acuerdo? E inventaron montones de instrumentos. Eso, si lo quieren buscar en internet, van a encontrar pilas de cosas interesantes. Y Pedro Poveda dice, bueno, ¿qué es lo más importante de la educación? La vocación. El maestro, y diríamos hoy el catequista, la persona que está allí. ¿Por qué? Porque la vocación, si uno la tiene en serio, es un dinamismo muy, muy grande. Él dice, ustedes denme una vocación, es decir, denme una persona con vocación, esa persona va a inventar de todo, va a ser creativo, va a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está realmente interesado y copado por lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Después se tiene que formar para poder concretarlo. Pero lo más importante es esa bracita que uno tiene adentro, ¿no? Entonces dice, bueno, denme una vocación y yo les voy a dar una escuela, un método, una pedagogía, lo que ustedes, todo lo que salga de ahí adentro. Y un poco esta frase que a mí me gusta mucho, pero coincidiría bastante con una cosa que piensa Pedro Poveda, de la mirada sobre la educación, que dice, educar no consiste en llenar un vaso vacío, sino en encender un fuego latente. Fíjense qué distinto es esto. A veces nosotros pensamos la educación como meterle en la cabeza un montón de cosas. Y acá dicen, no, ojo, muchas cosas en la cabeza tiene ya. Y tiene en el corazón, y tiene en todos lados un montón de cosas. Hoy se insiste mucho en eso. ¿Qué es lo que hay antes de que yo aparezca enseñando o en la catequesis, ¿no? Entonces miremos lo que hay adentro de esa persona y a partir de allí mejorémoslo y encendámoslo. Una de las cosas que decía el padre esta mañana también y que me parece que es muy importante es como valorar la diferencia de cada persona. Si nosotros pudiéramos en la educación lograr que esa persona tuviera una autoestima importante, que supiera que vale, que porque Dios la creó vale, tiene un valor muy importante, esa persona tendría iniciativa, mejoraría. Esta mañana ustedes preguntaron, ¿se puede hacer algo con algunos chicos? Con todos los chicos se puede hacer algo. El tema es mostrarles todo lo que son de bueno, ¿no? Y Pedro Poveda dice, tú has de ser siempre tú, ¿no? Dice, dejen que sea cada cual como es, se ve que había mucho chismorreo. ¿Por qué has de pensar que el prójimo, por no ser como tú, no es cual debe ser? Y yo quiero, sí, vidas humanas, es decir, siempre trabajar sobre lo humano que hay, sobre lo valioso de lo humano. Muy bien, algunas de las cosas, digamos, que él más resalta como ambiente pedagógico son estas. Él creía mucho en la fuerza del ambiente. Esto que decía el padre en la mañana, bajo la forma de asistencia, estar ahí y generar ambiente. En realidad, él decía, bueno, en una escuela, en un lugar para hacer catequesis, todas las personas son importantes, no solo el maestro, no solo el catequista. Desde que alguien entra,
lo miran con cara de perro o con una sonrisa. Y esto ya está generando un ambiente. Y es importante que todas las personas que están ahí sepan que aunque tengan el rol más chiquito, son personas importantes porque el ambiente educa o no. Es lo que se llama la pedagogía ambiental, ¿no? Hay un montón de cosas que entran por los poros, como pasa en una familia. Dice, por ejemplo, ahí, esta casa, dice él, parece una familia. Bueno, hay que ver qué familia, ¿no? Pero parece una familia. En realidad, esta mañana, cuando hablábamos, por ejemplo, de la misa, de cómo hacer para que los chicos vayan a misa, ¿se acuerdan lo del papelito y todas esas cuestiones? En realidad, hay ciertas cosas que entran la mayoría de nuestra educación entran de manera ambiental. Si nosotros pensamos en nuestros padres, por ejemplo, de algunas frases nos acordamos, pero ¿qué es de lo que más nos acordamos? De lo que hacían, ¿no? De cómo vivieron en realidad. Entonces, lo de ir a misa o no ir a misa es una cuestión. Uno, ¿por qué va a misa? ¿Ustedes por qué van a misa? ¿Por qué? Por una necesidad. ¿Necesidad de qué? Espiritual, muy bien. Un encuentro. ¿Qué más? ¿Por allá? ¿Por qué van a misa? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pero ¿por qué? No para qué. ¿Por qué van? ¿Cómo? Para celebrar la vida. ¿Por qué más decían por acá? Sí, eso somos cristianos, pero ¿por qué vamos? Porque hay muchos que son cristianos y no van. Asia. ¿Todos los días tenés ganas de ir a misa, todos los domingos? No. ¿Está bien? Muy bien. ¿Pero siempre tenemos ganas de ir? No. No siempre tenemos ganas de ir. ¿Y por qué vamos si no tenemos ganas? Cuando vos no tenés ganas, no vas. ¿Vos? ¿Pero todos los días, todos los domingos sentís el amor de la misma manera? No. Sí, es una manera buena de ver la diferencia. Sí, lo que yo les quiero mostrar es que una cosa es el sentimiento y otra cosa es la convicción. Si yo le digo que los chicos vayan a misa si lo sienten, porque sienten mucho amor a Jesús, y todos los días nos sentimos mucho amor a Jesús, ¿no? Hay días que son bastante negros, unos días los sentimos más, otros días los sentimos menos. Pero ¿por qué vamos a celebrar? Porque estamos convencidos de que solos no podemos, que necesitamos esa gracia, que nos tenemos que encontrar, por ahí decían lo del encuentro, como nos pasa con otras personas. Si los chicos ven siempre que para nosotros, supongamos ir a misa, pero pueden ser un montón de cosas, es una cosa que si se da bien, pero si no se da, bueno, más o menos, o lo que sea, u otras miles de cosas así. Por ejemplo, una chica me decía, yo voy a esperar que sea grande para que vea si se quiere bautizar y qué sé yo, ¿no? Bueno, genial, pero es un mensaje. Es decir, mira, yo esto, que cruces la calle por la esquina, es súper urgente. Porque si no cruzás la calle bien, vos te vas a morir. Pero otras cosas, si se dan bien, si no, ¿no? Entonces, la educación, fíjense que ahí dice,
una nueva manera de entender el orden y la disciplina. Uno dice, yo no lo voy a obligar, pero le voy a mostrar con mi actitud que eso sí me importa. Si al fin y al cabo lo importante somos nosotros, nuestras actitudes y lo que nuestra vida va planteando como mensaje. Por eso es que la educación es ambiental, porque no es solo decirles cosas a los chicos o enseñarles, sino que ¿cómo hablamos primero? ¿Cómo habla el cristiano primero? Por lo que hace, por el testimonio. Entonces, ese testimonio es una parte fundamental de la educación y de la catequesis. Porque si realmente hay ciertas cosas a las que no les damos mucho valor, y los chicos tampoco.